Todo el mundo cree que Apple llegó tarde a la inteligencia artificial, que OpenAI corre más rápido, que Google tiene más músculo, que Anthropic responde mejor y que Siri envejeció justo cuando empezó la fiebre del oro más grande de Silicon Valley. Pero esa puede ser la lectura más superficial de toda esta historia. Porque tal vez el negocio más grande de esta nueva era no sea construir la IA más poderosa del planeta. Tal vez el negocio más grande sea controlar el momento exacto en que tú la abres, la eliges, la usas, la autorizas, la integras a tu vida y la pagas. Y si eso es verdad, Apple no está perdiendo la guerra. Apple podría estar construyendo algo mucho más ambicioso, mucho más silencioso y mucho más rentable. Apple no quiere ganar la IA. Apple quiere controlar la puerta. Durante años nos acostumbramos a pensar que las grandes revoluciones tecnológicas se ganan con el producto más brillante, el buscador más preciso, la red social más adictiva, el smartphone más deseado y ahora, supuestamente, el modelo más inteligente. Pero la historia real de Internet dice otra cosa. Muchas veces no gana quien construye primero la herramienta más impresionante. Gana quien se queda con la entrada, con el punto de contacto, con el hábito, con la ruta obligatoria, con la capa desde donde el usuario decide sin sentir que está decidiendo. Y si miras Apple desde ahí, toda la historia cambia. Porque entonces ya no estás viendo a una empresa retrasada en IA. Estás viendo a una empresa que quizá entendió antes que muchos dónde se iba a concentrar el verdadero poder de esta nueva era. Para entender la jugada, hay que olvidarse de la inteligencia artificial por un momento y hablar de algo que Apple ya domina hace 15 años. En 2024, el ecosistema global del App Store facilitó 1.3 billones de dólares en facturación y ventas. Más de 850 millones de usuarios semanales pasan por ahí. En 2025, la App Store alcanzó un promedio de 850 millones de usuarios semanales a nivel global. Y los desarrolladores han ganado acumulativamente más de 550 mil millones de dólares desde 2008. Para poner esta cifra en perspectiva, esa cantidad casi se duplicó desde los 260 mil millones reportados en 2021. Apple no es solo una empresa de hardware, es una máquina de distribución, confianza y pagos. Cada vez que alguien compra una aplicación, paga un servicio o suscribe un streaming, Apple está ahí y cobra su peaje. Ese punto es crucial porque cambia la escala de la discusión. La mayoría de personas mira a Apple y piensa iPhone, piensa diseño, piensa marca, piensa ecosistema cerrado. Pero debajo de esa capa visible hay otra empresa todavía más poderosa. Una empresa que cobra por el acceso, por la visibilidad, por la confianza, por la distribución y por el acto de pagar dentro de uno de los ecosistemas digitales más valiosos del planeta. Apple no es solamente quien fabrica el dispositivo, es quien administra el tráfico que circula dentro de él. Y ese matiz lo cambia todo, porque en la era de la inteligencia artificial, el tráfico vale oro. El negocio de servicios de Apple tuvo un año récord en 2025. Los ingresos por servicios alcanzaron los 109.16 mil millones de dólares en el año fiscal 2025, un crecimiento del 13.5% respecto a 2024. El margen bruto del segmento de servicios opera cerca del 75%, mientras que el hardware se mantiene alrededor del 36%. Esto significa que cada dólar que ingresa por servicios genera más del doble de ganancia bruta que uno proveniente del hardware. Durante el cuarto trimestre fiscal de 2025, los ingresos por servicios llegaron a 28.75 mil millones de dólares, con un crecimiento interanual del 15%. Y por primera vez, los servicios superaron al iPhone como la principal fuente de ganancias de la compañía. El margen bruto general de Apple alcanzó un récord del 46.9% en 2025, cuando en 2017 era inferior al 40%. Mientras Elon Musk hablaba de colonizar Marte y Sam Altman de la inteligencia artificial general, Apple silenciosamente construía la aduana más rentable del planeta digital. Apple no parte de cero en inteligencia artificial. Apple parte desde el peaje. Y aquí empieza la parte verdaderamente interesante. Porque si el futuro de la IA
no solo va a consistir en modelos sorprendentes, sino también en suscripciones, pagos recurrentes, asistentes embebidos, compras dentro de apps, servicios premium, herramientas empresariales y capas inteligentes integradas en la vida diaria. Entonces, Apple ya no está intentando entrar a un mercado desconocido, ya está sentada en el centro del sistema que podría monetizar todo eso. Tiene el hardware, tiene el sistema operativo, tiene la tienda, tiene el método de pago, tiene la relación diaria con el usuario, tiene el hábito. Y en tecnología, quien controla el hábito, controla una parte enorme del dinero que viene después. Ese es el error que comete casi todo el mundo al analizar esta guerra. Miden los modelos, pero no miden la infraestructura. Comparan respuestas, pero no comparan canales. Se obsesionan con el cerebro, pero ignoran la mano que abre la puerta. Y las grandes fortunas digitales no siempre nacen de tener la mejor respuesta. Muchas veces nacen de controlar el contexto en el que se hace la pregunta. El verdadero poder rara vez está solo en el contenido. Está en la interfaz, en la distribución, en el flujo, en la forma en que una decisión se vuelve cotidiana sin parecer una decisión. Ahora sí hablemos de inteligencia artificial, pero no de la que se ve en los titulares. Cuando Apple lanzó Apple Intelligence, mucha gente se rió. Llegó tarde, dijeron. Es solo una capa encima de Siri. No compite con ChatGPT. No impresiona como Gemini. No se siente revolucionaria. Y puede que, superficialmente, todo eso tenga algo de verdad. Pero lo que casi nadie entendió es que Apple no estaba lanzando solo una IA. Estaba reforzando una capa del sistema. Estaba empujando la inteligencia fuera de la aplicación y hacia el entorno operativo. Y cuando la inteligencia deja de vivir solo dentro de una app y empieza a volverse parte del sistema, cambia la pregunta central. La cuestión ya no es solamente qué modelo es más listo. La cuestión es qué sistema operativo controla el acceso a esos modelos. Ese cambio es gigantesco. En el viejo paradigma, el usuario abría una app para hacer algo. Habría Google para buscar. Habría Spotify para escuchar. Habría Uber para moverse. Habría ChatGPT para preguntar. Pero en el nuevo paradigma, el usuario no necesariamente entra primero a una aplicación. El usuario expresa una intención y el sistema decide cómo resolverla. Ahí es donde Apple se vuelve potencialmente peligrosísima. Porque si el futuro del consumo digital se mueve de abrir apps a invocar acciones desde una capa inteligente del sistema, entonces la empresa que gobierna esa capa se convierte en el organizador de la nueva economía digital. Y esa economía no se va a construir en el escritorio, va a explotar en el móvil. Ese detalle es clave. Según los datos que se citan en el primer guión, más del 90% del tráfico de referencia de los motores de búsqueda con inteligencia artificial proviene todavía de usuarios en computadoras de escritorio. Es decir, la gran disrupción todavía no ha terminado de invadir el territorio más importante de todos, el teléfono. Y ese territorio, en el segmento premium y en buena parte del comportamiento digital de alto valor, está dominado por Apple. Los iPhone representan el 58% del tráfico móvil de Google hacia sitios web de marcas en Estados Unidos y Europa. Safari, además, sigue siendo el navegador predeterminado para cerca de 1.000 millones de usuarios. Si la siguiente gran batalla de la IA se juega en móvil, Apple no tiene que salir a buscar el campo de batalla. Ya está sentada encima de él. Piénsalo por un segundo. Durante años, la puerta principal de Internet fue el buscador. Abrías el navegador, escribías algo, elegías un resultado. Esa conducta definió una parte enorme del negocio digital moderno. Pero si la gente empieza a resolver más tareas directamente con asistentes de IA, sin pasar por la lógica tradicional del buscador, entonces el centro de gravedad de Internet se mueve. La entrada deja de ser una lista de enlaces y empieza a ser una interfaz que interpreta intención. Ya no preguntas para navegar, preguntas para resolver. Y quien controle la interfaz que traduce intención en acción,
controlará una parte enorme del negocio que viene. Eso vuelve a Safari mucho más importante de lo que parece. Apple no necesita construir el mejor motor de búsqueda con IA del mundo para alterar el equilibrio del poder digital. Le basta con mover una pieza del tablero en el lugar correcto. Si la experiencia de búsqueda dentro de Safari cambia, si el usuario ya no sale a buscar como antes, si una capa inteligente empieza a resumir, decidir, comparar y resolver dentro del flujo controlado por Apple, el valor de esa posición puede dispararse, porque no se trata solo de quién produce la respuesta, se trata de quién decide, desde dónde se recibe, con qué permisos, en qué interfaz y bajo qué lógica comercial. Y aquí aparece una de las jugadas más afiladas de toda esta historia. Reuters reportó que Apple planea abrir Siri a asistentes rivales como Gemini o Claude. Esa información, para la mayoría, sonó como una admisión de debilidad, como si Apple dijera: no puedo construir la mejor IA, así que dejaré que entren otras. Pero para quien entiende modelos de negocio, eso puede leerse al revés. Puede ser una jugada brillante, porque Apple no necesita que el usuario use solo su inteligencia artificial. Lo que necesita es que el usuario use la inteligencia artificial a través de Apple. Esa diferencia es abismal. Imagínate este escenario. El usuario le pide a Siri que redacte un contrato, compare propuestas, resuma una reunión o le recomiende la mejor herramienta para cierta tarea. Detrás podría trabajar un modelo de Apple, uno de OpenAI, uno de Google o uno de Anthropic. Pero si la experiencia de acceso, la integración, los pagos y la relación comercial están mediadas por Apple, entonces Apple puede participar del valor de todas sin necesidad de ganar cada guerra técnica individual. Ahí está la lógica del peaje en su máxima expresión. No hace falta construir todos los cerebros si puedes cobrar por el tránsito de todos. Si alguien quiere usar una versión premium de una IA desde el entorno Apple, ¿cómo paga? ¿Con Apple Pay o con mecanismos integrados dentro del ecosistema Apple? ¿Quién gestiona la suscripción? La App Store. ¿Quién intermedia la relación con millones de usuarios? Apple. ¿Quién cobra una comisión? Apple. El negocio no está solamente en inventar la próxima IA. El negocio también puede estar en ser el portero que decide qué IA entra, cuándo entra, cómo se ofrece y cuánto paga por el privilegio de vivir dentro del ecosistema más rentable del planeta móvil. Por eso, esta historia no trata solo de tecnología, trata de arquitectura económica, trata de quién se queda con el flujo. Las plataformas más poderosas casi nunca ganan solo por fabricar todo, ganan por organizar, por decidir qué se ve, qué se recomienda, qué se integra, qué se cobra, qué se vuelve normal. Son dueños del tránsito. Y en la economía digital, controlar el tránsito puede ser más importante que fabricar el mejor producto en cada categoría, porque el producto cambia. El flujo, si lo dominas, te alimenta todos los días. Hay otro detalle que parece pequeño, pero que encaja perfecto con esta lógica. En marzo de 2026, Apple anunció una reducción en las comisiones de la App Store en China. La estándar del 30% bajó al 25% y la de pequeños desarrolladores del 15% bajó al 12%. Mucha gente puede ver eso como una concesión, pero también puede interpretarse como una jugada de posicionamiento. Apple está afinando su atractivo para desarrolladores justo cuando el mundo se prepara para una explosión de aplicaciones y servicios impulsados por IA en móvil. Está diciéndole al mercado: construyan aquí, distribuyan aquí, moneticen aquí, porque cuando la ola explote, el lugar más poderoso no será solo el que tenga usuarios. Será el que tenga usuarios, pagos, confianza, integración y una promesa clara de monetización. Todo esto empieza a verse todavía más grande cuando miras el iPhone no como un dispositivo, sino como una frontera emocional. Es el primer objeto que millones de personas tocan al despertar y el último que ven antes de dormir. Es cámara,
es banco, es agenda, es trabajo, es mapa, es memoria, es compra, es ansiedad, es validación, es identidad. Ahora imagina lo que significa incrustar una capa inteligente en ese objeto que ya ocupa un lugar tan íntimo en la vida diaria. No estás lanzando una función, estás ocupando un espacio psicológico privilegiado. Estás entrando al centro de gravedad del comportamiento humano contemporáneo. Y esa puede ser la parte más importante de todas, porque la próxima guerra tecnológica no se va a decidir solo por inteligencia bruta, también se va a decidir por comportamiento, por hábito, por comodidad, por integración, por la capacidad de hacer que una tecnología deje de sentirse extraordinaria y se vuelva invisible. Apple lleva décadas perfeccionando exactamente eso. No siempre gana por inventar primero. Muchas veces gana por empaquetar mejor la complejidad, por domesticar el caos y por convertirlo en rutina. Y cuando conviertes algo en rutina, dejas de competir por atención. Empiezas a cobrar permanencia. Esa es la gran lección para emprendedores, fundadores, creadores e inversionistas. Mucha gente construye productos espectaculares y luego descubre demasiado tarde que otro jugador se quedó con la distribución, otro se quedó con la interfaz, otro se quedó con la confianza del usuario, otro se quedó con el cobro, otro se quedó con el flujo. En tecnología, el talento técnico importa, pero no siempre captura el mayor valor. A veces el margen más grande no pertenece al inventor más brillante, sino al arquitecto del ecosistema, al dueño del pasillo, al que se queda con la rutina, al que convierte millones de decisiones dispersas en un flujo centralizado que puede monetizar. Por eso Apple puede ser una de las historias más malinterpretadas de esta etapa, porque el mercado ama lo visible, ama la demo impresionante, ama la sorpresa inmediata, ama la sensación de velocidad, pero los imperios de verdad también se construyen con paciencia, posición, diseño de fricción, integración y comprensión masiva del comportamiento humano. Apple lleva años perfeccionando exactamente eso. No vende solo tecnología, vende una manera de moverse dentro de la tecnología. Y cuando una empresa diseña la manera en que te mueves, empieza a controlar mucho más que una categoría. Empieza a moldear el entorno mismo donde se toman las decisiones. Entonces, la próxima vez que escuches que Apple va perdiendo la guerra de la inteligencia artificial, detente un segundo, porque puede que Apple no esté compitiendo por el mismo trofeo que todos los demás. Puede que mientras unos compiten por ser la mente más brillante, Apple esté construyendo la aduana donde pasarán todas. Y si eso ocurre, el verdadero ganador de esta nueva era no será necesariamente quien tenga la mejor IA. Puede ser quien controle el instante exacto en que miles de millones de personas la usan sin siquiera pensarlo. La revelación final es brutal. La próxima gran guerra tecnológica quizá no se gane solo con inteligencia. Puede ganarse con posición, con distribución, con interfaz, con confianza, con hábito, con pagos, con ecosistema, con el derecho de estar entre el usuario y el resto del universo digital. Y si esa es la guerra real, entonces Apple no llegó tarde. Apple llegó al lugar exacto donde se decide quién manda de verdad. Porque el negocio no es solo crear inteligencia. El negocio puede ser controlar la puerta de entrada a toda ella.